Ya está grabando. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar. Somos del equipo y en un momento vamos a presentar diferentes temas. Ok, comenzamos, chicos. Déjenme compartir mi pantalla. Bueno, mi nombre es Lidia. Voy a hablarles primeramente sobre el interés simple y compuesto. El interés simple es aquel que no se suma al capital y al través de la inversión o el crédito. El interés compuesto es aquel que suma al capital inicial al término de la inversión o del crédito. La diferencia entre interés simple e interés compuesto es que el simple no es capitalizable, mientras que el compuesto ayuda a incrementar el capital inicial. Por lo tanto, el simple se calcula sobre el capital inicial, no genera un incremento en el capital, y el interés pues compuesto sí genera un incremento en el capital y aumenta en cada periodo. Posteriormente les hablaré un poquito sobre la anualidad. La anualidad es una serie de retiros, depósitos o pagos que se efectúan de forma regular, ya sea anualmente, mensualmente, quincenalmente, semestral o algún otro tipo. Concretamente, como lo había mencionado la maestra ya en clase, la anualidad es una renta. Y bueno, tenemos, por ejemplo, como ejemplo, pues los arrendamientos, las hipotecas, como poniendo un ejemplo de anualidad, ¿no? Y bueno, posteriormente pasamos con la clasificación de las anualidades. Podemos encontrar las anualidades como por tiempo, por interés, por pagos y por iniciación. Cada autor maneja su clasificación diferente, pero muy concretamente, pues esta es la clasificación, ¿no? Ya de ahí o se despliegan las ciertas, las contingentes, las generales, simples, vencidas o anticipadas, y las inmediatas y las diferidas. Y cada una de ellas tiene características diferentes. Bien, yo soy Mauricio López. Yo les voy a hablar sobre el sistema financiero. Sigue Karen. Sí, Mauricio. Hola, buenos días. Mi nombre es Karen y bueno, les voy a hablar un poco de la función de los mercados financieros. Nosotros entendemos como un mercado financiero a un conjunto de transacciones y acuerdos que intervienen bienes y servicios, ya sea entre asociaciones e individuos. Su principal clasificación de estos mercados es por el tipo de instrumento que negocia, la madurez del instrumento financiero y el alcance que tienen entre ellos. Puede ser nacional, extranjero o internacional. Uno de los intermediarios financieros, bueno, su principal función de esos intermediarios es que cumplen la función de mediar entre emisores y inversionistas. Un ejemplo de ellos puede ser un banco cuando nosotros como clientes hacemos un depósito, o los préstamos que se hacen a negocios o a personas. Y bueno, otro tema muy importante también de esto de los mercados es la globalización de los mercados financieros. Esto, bueno, como consecuencia de la globalización, un punto muy importante es que ya las entidades no nada más se centran en limitar a sus mercados locales, sino que también ya lo pueden hacer alrededor del mundo. Y esto es gracias a que los gobiernos han eliminado controles para que se lleven a cabo esas operaciones. Y bueno, ya existen más organismos especializados en estos productos financieros. Y por último, tenemos los mercados primarios y secundarios. Los mercados primarios intervienen en la distribución de nuevos valores, a diferencia de los mercados secundarios, que son los que ya comercializan con valores ya emitidos. Y bueno, uno de los beneficios de los mercados secundarios es que impulsan a los inversionistas a comprar activos financieros. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. No, creo que no. Ninguna. Gracias. Bien, yo les voy a hablar del sistema financiero, que es el encargado de asignar los recursos entre ahorradores y demandantes de crédito. Su principal característica es intermediar entre las personas que necesitan dinero con aquellas que lo tienen. Bien, dentro del sistema financiero tenemos el financiero mexicano, que es el principal importante en el desarrollo de la economía nacional. Dentro de este financiero tenemos 6 sectores, que es bancario, bursátil, de seguros y fianzas,
organizaciones y actividades auxiliares de crédito, ahorro y crédito popular y ahorro para el retiro. Tenemos como ejemplos organismos, el cual es fideicomisos públicos, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. En el sector bursátil tenemos casas de bolsa, sociedades de inversión. En seguros y fianzas tenemos instituciones de seguro o aseguradoras, sociedades mutualistas de seguros. En auxiliares de crédito tenemos empresas de factoraje, almacenes generales de depósito. En ahorro y crédito popular tenemos sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares. Por último, tenemos ahorro para el retiro, que es las administradoras de fondos para el retiro, que son AFORES, y sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, CIEFORES. Gracias. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el Sistema Internacional Financiero. Soy María Fernanda de la Rosa y continúo. Este engloba los mercados financieros internacionales y a las instituciones financieras internacionales. Su principal función es el canalizar los recursos de quienes necesitan financiamiento, es decir, los prestatarios. Estos pueden obtener fondos directamente de los prestamistas a través de los instrumentos financieros como son los CETES y bondes, que más adelante mis compañeros les van a explicar. Otra forma indirecta de transferencia entre ahorradores y prestatarios es a través de los intermediarios financieros. Organismos mundiales. Iniciamos con el Banco Mundial, uno de los organismos más conocidos que tiene como propósito promover la apertura de los mercados y el fortalecimiento de las economías. El siguiente es el Fondo Monetario. Está integrado por 184 países y tiene por objetivo promover la cooperación monetaria mundial y el crecimiento del comercio internacional. El siguiente es el Banco de Pagos Internacionales. Es la banca central única en su ámbito, cuyos depositantes se limitan a los bancos centrales e instituciones financieras internacionales. El siguiente es la Federación Internacional de las Bolsas de Valores. Es la organización global para los mercados regulados de valores. Esta promueve el desarrollo profesional en mercados financieros nacionales y internacionales. El siguiente tema es organismos regionales. Les voy a hablar sobre el Banco Interamericano de Desarrollo. Se establece en el año 1959 con el propósito de impulsar el progreso económico y social en América Latina y el Caribe. El siguiente es el Banco de Desarrollo de América del Norte. Su propósito primordial es conservar y promover la salud y bienestar de los pobladores en las zonas fronterizas. Ofrece 3 servicios: funge como asesor y estratega financiero, banquero de inversión y como institución de crédito. El siguiente es el Fondo Latinoamericano de Reserva, creado en 1991 con sede en Bogotá, Colombia. Busca apoyar a países miembros otorgando préstamos y créditos a terceros. El siguiente es el CAF, la Cooperación Andina de Fomento, fundada en 1996, pero inicia sus actividades en 1970 como un banco del desarrollo y de servicios financieros, tanto a clientes del sector privado y estatales. El siguiente tema del que les voy a hablar es organismos de Estados Unidos. Empiezo con el Consejo de la Reserva Federal. Es un banco central de Estados Unidos fundado por el Congreso de este país en el año 1913 para ofrecer un sistema financiero y monetario más flexible. El siguiente organismo es el SEC. Es una agencia de Estados Unidos creada en el año 1934 por la sección 4 de la Securities Exchange. Se encarga de hacer cumplir las leyes federales de los valores y regula la industria de valores. El siguiente es el Nasdaq. Es la bolsa electrónica y automatizada más grande de Estados Unidos. Todo corredor y operador del país que lleva a cabo negocios de valores con el público debe por ley ser miembro de ella. La siguiente es la Bolsa Comercial de Chicago, establecida en 1948. Es la bolsa de futuros y opciones más grande y antigua del mundo. Hasta el año 1975, esta solamente operaba contratos de futuros agrícolas. En ese mismo año se amplió para añadir otro tipo de contratos financieros. Por último, la Bolsa Mercantil de Chicago es un mercado internacional que permite a las instituciones de los negocios administrar sus riesgos financieros, asignar y invertir sus activos. El último tema es organismos europeos. Iniciamos con el Banco Europeo de Inversiones, establecido en 1958 con la misión de financiar proyectos del capital
acorde a los objetivos de la Unión Europea. El siguiente es el EASA, es el mercado europeo. Su manera de organización es similar al NASA, ofrece operaciones y finiquitos eficientes en toda Europa en un mercado muy regulado y líquido. Por mi parte sería todo. Yo soy Mariana y les voy a hablar un poco de la introducción al mercado de deuda. Bueno, el mercado de deuda es un mecanismo para obtener financiamiento. Entonces ahí las empresas, las personas y hasta el gobierno recurren para obtener financiamiento. Esto se hace mediante la emisión de un título de deuda en donde el emisor pues se va a comprometer a pagar el dinero que le fue prestado más un interés pactado. Por eso se le llama mercado de deuda, porque el emisor se hace acreedor de una deuda. Después vienen las características, algunas características que debe tener un instrumento de deuda, y ellos son que debe tener el monto que solicita el emisor para su financiamiento, la fecha o el plazo más bien, que es la fecha en que tiene que pagar esa deuda, el porcentaje de interés que el emisor le tiene que pagar al inversionista por prestar su dinero y la forma de pago, ya sea hasta que termine el plazo o lo puede ir haciendo en amortizaciones. Es importante recalcar que para las personas que quieran invertir en este tipo de mercado, mínimo requieren una cantidad de 1 millón de pesos. Sí se pueden otras personas que no tengan esa cantidad, pero se reúnen varios inversionistas y lo hacen a través de un fondo de inversión. Y eso sería todo de mi parte. Gracias, Mariana. Ok, entonces seguimos con este mismo tema. Pero ahora vamos a hablar sobre el mismo mercado de deuda, pero ahora sobre el rendimiento. El rendimiento puede ser en este caso fijo. A su vez, en fijo se tiene cotización a precio y cotización a precio de descuento. ¿De qué se trata este rendimiento? El fijo es, pues, como la misma palabra lo dice, es una tasa de interés fija. Y bueno, en la cotización a precio es a partir de la cual se conoce el valor nominal y los intereses que se van a estar generando. Y al final de este plazo es como queda restituido el valor nominal y a este se obtiene a través de un rendimiento. Bueno, se obtiene un rendimiento. Y la cotización a descuento es aquí a partir del plazo es como se va a obtener este valor nominal. Para obtener esta cotización a descuento, pues como la palabra también se lo dice, es un descuento. Entonces el instrumento se debe obtener a partir de un precio inferior a su valor. Y los principales que aplican esta cotización a descuento son los CETES y bonos gubernamentales. Después tenemos también el variable. El variable es una tasa de interés que está ligada a una tasa de referencia. Estas tasas se modifican con cierta periodicidad, perdón. Como lo dice, pues con el tiempo van a estar cambiando. Los instrumentos emitidos por empresas o bancos son los que poseen mayor riesgo, ya que si se tienen altas o bajas, pues se pueden tener ganancias o pérdidas. La mayor parte de estos instrumentos tienen rendimientos variables. Este variable está ligado a ciertas tasas, como lo son la tasa que paga el gobierno en los CETES, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la tasa de LIBOR y ya. Seguimos con el indexado. El indexado es un tipo de rendimiento variable y esta tasa indexada proporciona un rendimiento porcentual que puede generar pérdidas o ganancias adicionales. Y cualquier cambio favorable o desfavorable en la divisa es como se va a obtener los rendimientos o los costos que se van a obtener al final. Y los determinantes de los bonos son las tasas de rendimiento que están compuestas por una tasa libre de riesgo más algunas primas, como son en este caso la prima por inflación de riesgo de tasa de interés, prima de riesgo de incumplimiento o la de liquidez. La de inflación, pues como la palabra lo dice, es como cuando se tienen bajo tasas altas o bajas. En este caso sería, la compensación sería en tasas altas que los inversionistas piden para obtener mayores ganancias. La tasa de interés de riesgo de interés es los cambios en las tasas de interés. La prima de riesgo de incumplimiento es que los pagos prometidos o lo que se quedó pactado no se haga.
y la prima de liquidez exige una gran cantidad de emisiones de dichos bonos. Y el riesgo que se tiene en invertir en estos bonos puede ser de tasas de interés, de inflación o de crédito. La de interés es que, derivado de las fluctuaciones que se tienen, se puede tener una tasa mayor o menor. Cuando las tasas de interés aumenten, el valor presente de los flujos restantes del bono disminuirá. En este caso, por ejemplo, se tiene también la de inflación, que es la del rendimiento real. El rendimiento real se obtiene de la tasa nominal de rendimiento menos la tasa de inflación, y los inversionistas obviamente pues buscan las tasas más altas. Y la de crédito es no cumplir con los compromisos de pago. Y en este caso, por ejemplo, los gobiernos no corren tanto riesgo porque pues ellos pueden imprimir dinero, cobrar impuestos y se van a de todas maneras generar. Y en cambio las empresas pueden estar en riesgo su solidez porque pueden estar en tasas bajas y obtener menos ganancias. Sería todo de mi parte. Yo soy Mónica y les voy a hablar de los instrumentos de deuda. Como ya lo había dicho mi compañera, hay dos elementos principales, que es el principal capital, que es el importe que se pagará total, y el interés, que es el rendimiento que obtendrá el inversionista. En la deuda pública, el gobierno es quien más participa en estos instrumentos y existen 4 tipos de instrumentos, que son los CETES, los bonos, los UDIbonos y los bonos M. Estos, el más usado son los CETES, que son títulos de crédito que asignan al emisor tener la obligación de pagar en un tiempo determinado. Estos CETES los realiza el Banco de México y pueden ser CETES, bondes o bondos M. También tienen algunas características. Y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el Banco de México, las empresas paraestatales y los gobiernos estatales y municipales. Esto sería todo de mi parte. Bueno, yo soy Anaí y yo les voy a hablar sobre la deuda privada. Esta se clasifica en dos, que son la banca comercial y las empresas privadas. En la banca comercial, pues hay instrumentos financieros como son las aceptaciones bancarias, los certificados de depósito, los bonos bancarios, certificados bursátiles y las obligaciones bancarias y pagarés. En las empresas privadas está lo que es el papel comercial, las obligaciones privadas, los certificados de participación ordinaria, los pagarés y los certificados bursátiles. Sus características casi son las mismas entre lo que es el valor nominal, que es de 100 pesos o de 100 unidades de inversión. Y bueno, su plazo diferencia, pero la mayoría es casi lo mismo. En las operaciones de reporte, este es un contrato donde el reportador adquiere la propiedad de otros títulos de crédito, todo esto por una cantidad de dinero, y el reportado tiene la obligación de transferirle los títulos de crédito al reportador. Y bueno, a cambio de la suma, pues también tiene que darle un premio, que este premio pues es un interés. La evaluación de bonos, esta se divide, tiene varias modalidades, que son 3, los bonos con cupón cero, que estos son los que no pagan un interés en cada determinado periodo, solamente se paga al final del plazo. Los bonos con cupón constante, estos sí pagan interés en cada determinado periodo y al final se paga el valor nominal. Los bonos con cupón perpetuo, estos no tienen como un plazo para terminar. Simplemente aquí se van a pagar los intereses cada determinado mes o cada determinado periodo en que se haya definido. Aquí, los más utilizados pues los que más los utilizan son los gobiernos pues para financiar sus proyectos. Y el rendimiento de los bonos, pues más que nada es un beneficio que se tiene por adquirir ese bono en un determinado periodo. Y eso sería todo de mi parte. Y bueno, en cuanto al mercado de capitales, podemos decir que están integrados por una serie de participantes que compran y venden acciones o instrumentos financieros de crédito
como son las acciones, los bonos, los títulos de deuda pública, etcétera, y que tiene la finalidad de que pues, los financistas o los participantes cobran sus necesidades de capital y de esta manera los inversionistas tengan la oportunidad de colocar su exceso de capital en negocios que generen rendimiento, ¿no? Y pues existen los el intermediado y el no intermediado. Posteriormente tenemos las acciones comunes, que son los activos financieros negociables sin vencimiento que presentan una porción residual de la propiedad de la empresa. Las características de estos pues es el precio de la acción, la posibilidad del crecimiento en el precio, los dividendos que se pagan a partir de las utilidades y otros derechos como la participación proporcional a los dividendos pagados. Y bueno, las acciones preferentes, que una característica de ellos es la preferencia sobre el capital. Y bueno, existen algunos tipos como la acumulativa, la no acumulativa, la convertible y la no participante, que se fija un porcentaje determinado. Y bueno, continúa mi compañero, Kenia. Bueno, a continuación veremos lo que son otros tipos de acciones. Una de las acciones es al portador. Esta acción es la que posee físicamente el titular. ¿Cómo se llama? Este tipo de acciones no aparecen en los libros sociales de la compañía. Y también está la nominativa, la cual se emite a un nombre de una persona. Estas sí aparecen en el registro de accionistas y para hacer, la transferencia se necesitan las firmas del comprador y del vendedor. Está la suscrita y la no suscrita. Estas representan una parte de la capital social, solo que se diferencia que la suscrita, el accionista está obligado a pagarla o ya la ha pagado por completo, y la no suscrita no la ha pagado, pero no se ha obligado a pagarlas. También está la pagadora, que son acciones que no están totalmente pagadas. Estas se mantendrán como nominativas mientras no se realice el pago, para saber a quién exigir el pago. Está la liberada, cuyo valor ha sido totalmente desembolsado, ya sea por su importe, porque su importe haya sido abonado o porque haya sido liberada. Esto quiere decir que que se da gratis, pero solamente se reparte entre los accionistas. Está la pagada en especies, que son aquellas acciones que se pagaron por medio de terrenos, mobiliarios, equipo de cómputo, u otra como la de industria o trabajo. Estas les dan a los trabajadores como en forma de recompensa o compensación. Sirven para la fidelización y retención de los mejores empleados. Esto se les da por su conocimiento, por su experiencia, la trayectoria o su liderazgo. A continuación también veremos lo que es la evaluación, que es un proceso que nos permite valorar los activos o pasivos. Para realizar esto es necesario contar con información contable de la empresa. Para realizar esta evaluación existen varias formas de hacerlo. Está la de dividendos con tasa de crecimiento cero. Esta es la más sencilla de las que se tiene, porque su flujo es constante de dividendos no crecientes y son acciones cuyos dividendos futuros no se espera que crezcan. Por lo regular se encuentran en las empresas que llevan bastante tiempo en el mercado. Está la de crecimiento constante, o también conocida como crecimiento de Gordon. Valora el precio de la acción utilizando un crecimiento constante, descontando el valor de los dividendos futuros. Esto quiere decir que el precio de la acción debe ser igual al precio de los dividendos, descontados a su valor actual. También está la de tasa de crecimiento no constante o anormal. En esta me
no tuve mucha información encontrada en el internet, pero encontré que creo podría ser también la supernormal, que son los dividendos de las acciones, aumentan una tasa superior a lo normal. En un futuro se espera que estas acciones vuelvan a caer en lo esperado. Después pasaré a otro que es el análisis de los precios de las acciones. Esto es muy importante para las finanzas, ya que son métodos principales para saber cómo se comporta el precio de las acciones, saber en qué momento se puede comprar o vender y con ellos obtener el máximo beneficio posible. Existen dos tipos de análisis, el técnico y el fundamental. El técnico se analizan gráficos de los precios históricos, en donde se pueden encontrar gráficos de vela, de barras y otros tipos, pero son los más conocidos. El precio se mueve en tendencia, lo que quiere decir que la historia siempre se repite. Está el fundamental, el cual es el predecir el comportamiento del precio, pero a través de análisis de noticias financieras, noticias económicas, políticas o empresariales. Bueno, este es el análisis fundamental a través de esos. Y por último está la información de mercados de capitales. Es donde se compra y venta títulos de valor, activos. Bueno, para terminar nuestros temas, tenemos el costo de capital, que no es más que la tasa de rendimiento de una empresa sobre sus inversiones. Tenemos dos intermediarios, que es el prestamista y el prestatario. Y la política de dividendos, que es cuando la compañía decide cuánto pagará a los accionistas. Existen 6 factores, que es restricciones legales, contractuales, internas, de crecimiento, las consideraciones de los propietarios y los aspectos del mercado. No sé si algún compañero tenga algún comentario más que agregar sobre los temas. Si no, estaríamos terminando ya nuestra presentación. Que sí fueron un poco muy... Bueno, que sí cuesta un poquito de trabajo entender los temas porque son muy específicos, tienen mucho que ver con las finanzas y todo eso, pero que realmente pues son muy importantes porque estamos en un mundo, pues como ya lo habían mencionado, globalizado y tenemos que estar, más bien estar a la vanguardia de estos conceptos y saber al menos a muy grandes rasgos, pues, a qué significan, ¿no? Porque en algún momento de nuestras vidas, nosotros vamos a hacer uso de estos instrumentos financieros o así, o en dado caso, pues ya somos. En mi caso, pues yo ya tengo algunas tarjetillas de crédito y pues sí, me gustó mucho estos temas porque pude aprender un poquito más sobre las tasas de interés, etcétera. Y bueno, en otras cosas también sobre el sistema financiero en general. ¿Alguien más que quiere decir algo? Pero sería todo. Pues sí. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Somos el equipo 3 y bueno, muchas gracias por su atención, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.